Comenzar a grabar también la sesión de hoy. Siguen ingresando. Ya. Hola, hola. Si nos están saludando ya en el chat. Buenas tardes. Ya, vamos. Bueno, aquí voy a ir agregando si es que llega alguien más. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a su clase ya número 6. Miren cómo hemos avanzado ya. Estamos casi llegando a la mitad de nuestro curso y por tanto quiero darles ánimo también y felicitarlos. Estamos previo a un feriado y aquí estamos conectados, ¿cierto? Para continuar con nuestro curso, ¿cierto? Que hemos preparado con mucha delicadeza, con mucho material. Ustedes saben, es la inteligencia artificial enfocada a la formación inicial docente, donde le hemos entregado una serie de contenidos, de herramientas, de didácticas, de técnicas y así sucesivamente. Y vendrá también, todavía falta harto por avanzar, pero quería, ¿cierto?, darles esta cordial bienvenida. Como siempre, soy Jorge Holguín desde la UNCE, una de las entidades que organiza, ¿cierto?, todo este curso. Recordemos que estamos bajo la cobertura también del Ministerio de Ciencias, está participando también el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, está participando además la Fundación CODEA, y tenemos estudiantes no solo de nuestra UNCE, de nuestra universidad, sino que también estudiantes de la Universidad de La Serena, de la Universidad de Playa Ancha y de la Universidad del Biobío. Ya, como ustedes saben, estamos todos acá en un curso amplio, grande y en la sección de los días miércoles. Primero, ¿cierto? Como ustedes ya están viendo en pantalla, nos va a acompañar en esta sesión nuevamente nuestra profesora Carla Olivares Petit, ¿cierto? Que está trabajando gestión pedagógica en el aula, viene una nueva e interesante clase, bien didáctica, con mucha participación. Entonces, quiero, ¿cierto? Invitarlas porque nuevamente va a estar la profesora, ¿cierto? En una interesante clase. Además, voy a estar yo atento, lamentablemente hemos estado con una situación técnica de nuestro tutor, probablemente algunos o alguna eche de menos, ¿cierto? A Claudio Moraga, que es nuestro tutor, que es quien con ustedes trabaja en la plataforma Moodle, les envía mensajes, les está corrigiendo claramente o ayudando en sus tareas de la plataforma y también nos ayuda aquí en Zoom, pero Claudio probablemente va a ingresar en un momento más, pero si no, voy a estar yo acá ayudándolo y apoyando a la profesora también. Y por tanto, recuerden, usen el chat o pueden también abrir su micrófono cuando la profesora consulte o cuando ustedes sientan la necesidad de expresar algo, alguna duda. No se queden con esa duda, no se queden con esa consulta. Para eso estamos, para ayudarles y poder intervenir, ¿ya? Así que, dicho eso, ya, y sin más, y entendiendo que ya estamos en el tiempo, dejo a todos, ¿cierto?, en pantalla a nuestra profesora Carla Olivares Petit con la clase número 6. Así que, Carla, aquí está, la sesión es toda tuya. ¿Se escucha bien, Jorge? Sí, perfecto. Súper. Primero que todo, muchas gracias. Qué bueno verlo, sobre todo en la previa a un fin de semana largo, que sabemos que el esfuerzo es doble, es triple. Así que muy agradecida de estar de nuevo con ustedes en esta sesión. Y voy a iniciar la clase, voy a compartir la pantalla para poder iniciar ya con la presentación. Y ahí, Jorge, porfa, me confirma que efectivamente estemos ok con la presentación. Sí, estamos ok. Súper, perfecto. Entonces yo aquí voy a disminuir el menú de Zoom para poder avanzar sin problemas. Y vamos entonces. Bueno, primero que todo, dada la parte técnica, ¿no es cierto? Agradecerles mucho el hecho que estén acá, su participación. Ya es la clase número 6, así que por lo tanto fíjense que estamos como en la mitad del camino, así que vamos, se puede, queda poquito. Y estas son las sesiones, tal como decía Jorge, asociadas, ¿no es cierto?, a toda la parte de contextualización pedagógica. Y de hecho, hoy ustedes terminan ya la última clase del núcleo 2, que está relacionada precisamente con contextualización de la enseñanza.
Para que podamos trabajar en línea y de la mejor forma posible, ustedes ya conocen el sistema, pero siempre es bueno recordarlo. Pueden unirse a la presentación que está hecha adicionalmente en Aja Slide, así que también es un recurso que ustedes podrían usar. Debo decirles que es bastante simple el uso del Aja, incluso más simple que SlideGo, así que de repente les puede servir bastante, especialmente si quieren generar interacciones. Dicho todo esto, no me voy a demorar en ninguna parte de presentación porque ya me conocen, el personaje salió repetido, así que también muchas gracias por esa paciencia y ese aguante. Obviamente, como buenos profes, sabemos que la asistencia es ultra necesaria, así que por favor les pedimos o les recordamos que puedan poner su nombre en el formato que está en el ejemplo, nombre, apellido, rayita, ¿no es cierto?, la institución de la cual provienen, dado que este es un curso que cuenta con certificaciones, ¿no es cierto?, de todas las entidades que participamos, es importantísimo hacer este seguimiento, esta ruta, este mapeo, ¿cierto?, para obtener esa certificación. ¿De acuerdo? Así que, porfa, para que puedan poner, ¿no es cierto?, sus nombres y podamos tener una lista lo más limpia posible. Dicho lo anterior, fíjense que hoy terminamos el núcleo 2, tal como habíamos dicho, que correspondía a las clases de contextualización de la enseñanza, que son 3 clases, ¿cierto? Y con esto ya vamos a cerrar el núcleo formativo. Es importante, lo voy a recordar, lo voy a ejemplificar y lo voy a explicar, que al finalizar esta clase ustedes ya tienen una actividad evaluativa, ¿no es cierto?, de este proceso. Así que por lo tanto va a ser clave que ustedes puedan poner atención allí para que se mantengan al día en todas las actividades asociadas a este curso, que además es el primer curso. En Chile, ustedes es decir, son pioneros, em, son en el fondo un equipo avanzada que se está formando en los recursos guía, pero desde particularmente una alineación pedagógica, ¿de acuerdo? Los objetivos del curso ustedes los conocen, ¿no es cierto? Básicamente tienen que ver con los fundamentos de la inteligencia artificial, que eso va a progresar. De pronto van a sentir un cambio después en la ruta y ahí, ¿no es cierto?, se van a intensificar todo lo que significan los objetivos asociados a la parte técnica y también, obviamente, todo lo que es implementación desde el punto de vista análisis y reflexión del profesorado. Recordarles que cuentan con doble certificación, así que por lo tanto, cumplan con los criterios y los requisitos que se solicitan para que este curso llegue a buen puerto. Sin más, llegamos a la clase de hoy, la cual está centrada fuertemente, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer como un zoom. Van a sentir de alguna manera que nos vamos a detener un poquito más en detalle en algunas cosas que revisamos la clase anterior, pero como decimos los profes, la repetición es la madre de la retención, así que yo creo que no va a estar ningún recordatorio, una idea fuerza de más. Y vamos a, de alguna manera, como les digo, hacer zoom sobre los datos abiertos del sistema escolar. Ahora, con un propósito. Y ese propósito es ir acercándonos a la planificación, cuyo ejercicio ya sabemos que es demandante para nosotros los profes, sin embargo, es un ejercicio que realizamos para conducir, para tomar decisiones de la mejor forma posible. Ojo con el tema de los prompts porque es desde allí que vamos a trabajar fuertemente. Esta clase, al igual que la anterior, va a ir en un hilo conductor, ¿no es cierto?, a partir de preguntas. La sesión anterior también trabajamos con 3, bueno, se repite la dinámica esta vez, 3 preguntas también por resolver. La primera que dice, ¿qué datos son abiertos y tienen sentido pedagógico? O sea, vamos a empezar a hacer un zoom, como les digo, precisamente hacia el tema de los datos abiertos desde las plataformas, vamos a revisar con cuidado, vamos a repasar pero también van a ver cositas nuevas, ¿cierto? La segunda pregunta que dice, ¿cómo organizar datos pedagógicos, pero ojo, de la contextualización usando IA? ¿De acuerdo? Esta clase es más práctica, así que ahí también les voy a pedir que vayan generando un seguimiento lo más en línea y en tiempo real posible para que podamos interactuar y se puedan, ¿no es cierto?, cubrir los objetivos que están asociados a este curso y particularmente esta sesión. Y cerramos con una pregunta que ¿cuál es la proyección inmediata del uso de las IA? Espero que puedan resolver estas preguntas y espero que de alguna manera queden eh, ya listos para la etapa siguiente, que se aproxima la planificación. ¿De acuerdo? Sin más entonces, comencemos. Carla, y Claudio ya está ok, ya está operativo. Ah, súper, muchas Ya. gracias. Sí, acá estoy. Tuve problemas técnicos también, así que estoy Súper. acá.
Suele pasar, que esto es están televisión en vivo, así que aquí estamos, eh, Sí, muestra que nos estamos grabando, ¿cierto? O sea, perfecto. estamos grabando, pero no Totalmente, está. totalmente en vivo. ¿Sigo? Les pido que se puedan unir a la presentación a través del código QR, de tal manera que podamos generar la interacción en tiempo real. Tal como ya ha sido para ustedes una dinámica instalada, vamos a partir con una pregunta, ¿de acuerdo? Esa pregunta que dice lo siguiente, y recuerden que es con tiempo, así que yo voy a abrir el candadito mientras les explico. La pregunta dura 2 minutos y dice relación con lo siguiente. ¿Qué datos de contextualización podrían organizarse con IA? Vamos, futuros colegas, vamos, ¿no es cierto?, a contestar, profesores en formación. Un poco retomen las ideas de la sesión anterior, donde hablábamos de que la contextualización de la enseñanza es un ejercicio. Me están pidiendo el link, porfa, si alguien lo puede, Claudio, si lo puede copiar en el chat. Em, Recordemos la contextualización. La clase anterior de verdad fue súper intensa. De verdad alcanzamos a repasar muchas cosas y en ese sentido recordar también que la contextualización es un ejercicio que está inserto en un proceso de gestión mayor. ¿De acuerdo? Ahora, voy a ir agrupando los datos de manera que también la nube me vaya mostrando en tiempo real las frecuencias a partir de los conceptos que ustedes nos van entregando y nos van retroalimentando. También hicimos fuerte énfasis sobre el hecho de que la contextualización es la primera etapa, es decir, es un ejercicio extremadamente arriesgado entrar a una sala, ¿cierto? Sin de alguna manera tener una sensibilización de dónde estamos. Yo ahí les recordaba y les refuerzo, ustedes como profesores que se están formando, tanto especialistas, generalistas, educadoras de párvulo, educadores y educadoras de plan diferencial, o de educación especial, también como se llama en algunas universidades. Todos vamos al sistema y tenemos realidades distintas. Podemos contextualizar no solamente para un aula regular, contextualizamos cuando vamos al aula hospitalaria, contextualizamos en aulas carcelarias, cuando vamos a la educación de personas jóvenes y adultas. Es decir, es totalmente imprescindible tener un tacto de dónde estamos y en el fondo también eso nos va diciendo qué y para qué estamos trabajando, ¿no? Fíjense que en esta previa que hemos hecho ya se ha concretado la nube de palabras. Me encanta el hecho de que destaquen mucho, por ejemplo, el índice de vulnerabilidad. No todo está centrado fuertemente en lo que ocurre, ¿no es cierto?, a partir solo de los índices de rendimiento, por ejemplo, y la vulnerabilidad es importante, ¿no? Nótese que el índice de vulnerabilidad, y voy a hacer como un zoom, no solamente es para comunidades escolares, por ejemplo, con 30, 20 estudiantes, es para toda institución que tenga un registro, un RBD, ¿cierto? Un rol en el sistema. Y cuando, por ejemplo, se trata de las aulas hospitalarias y trabajamos particularmente en aula cama, que es cuando tú vas uno a uno con el estudiante que está interno en el hospital, ese contexto, esa persona también responde a una contextualización que también está directamente, que está registrada. Bueno, veo acá resultados SIMS. Efectivamente, podríamos organizar con IA, núcleos familiares, vulnerabilidad, registro de asistencia. Importante, el nivel socioeconómico. Recuerden que hoy en día una ficha que se trabaja, que es ¿no es cierto?, la agrupación de los grupos, valga la redundancia, lo dije, la agrupación de los estudiantes en grupos de niveles socioeconómicos. ¿De acuerdo? Excelente. Captaron bastante bien la idea de los datos de la sesión anterior. Entonces, dicho eso, recordemos algunas cositas esenciales con respecto de los datos. Y aquí ya nos estamos aproximando con la primera pregunta. O sea, ¿qué datos son abiertos y tienen sentido pedagógico? ¿De acuerdo? Acá la reflexión nos va a llevar a recordar un poquito la sesión anterior. La sesión anterior nos fuimos como del contexto macro, ¿cierto? Aquello que el sistema nos muestra desde, por ejemplo, la ley general, ¿no es cierto? Que es la LEGE, un tránsito ahí, y nos va mostrando los parámetros para poder generar, ¿no es cierto? Índices que los destacamos como también los desempeños, los indicadores de calidad. Y ahí
en el macro del sistema, también conversamos un poquito. Obviamente, yo diría que fue bastante tema la sesión anterior, pero conversamos, oye, ¿para qué un indicador? Oye, si la ley nos habla de calidad, ¿cómo nos aproximamos a la calidad? Etcétera. Entonces, en ese sentido, simplemente recordar esas ideas que están puestas en la zona como derecha de la presentación cuando hablamos del macro. En ese sentido, es importante tener una visión de que, como les decía anteriormente, hay muchos datos en el sistema. Sin embargo, ¿qué datos son los que a nosotros nos interesa? Pues bien, no es que yo voy a sacar una varita mágica y les voy a decir, ¡cling! Estos son los datos que necesitan. No, porque uno va a funcionar y uno funciona como profesor a partir de esta reflexión profesional docente con aquellos datos que sí tienen significancia en cada uno de vuestros contextos y también desde las disciplinas que ustedes van impartiendo o las especialidades en las que trabajan. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay que tener ciertas consideraciones a la hora de trabajar los datos micro. Los datos micro son aquellos que están más centrados en el aula o que están puestos definitivamente en el contexto en particular en el que estamos trabajando. Por eso hay en la zona derecha de la presentación algo así como un megáfono, ¿no? Un megáfono un poco en forma de caricatura que dice consideraciones. Bueno, ¿qué consideraciones tenemos que tener y debemos no pasarlas a llevar? Recordemos que en el sistema educativo nacional existen dos tipos de consideraciones. Las consideraciones de orden prescriptivas, es decir, aquellas que son ley. Por lo tanto, ahí, bueno, nada que hacer. La ley es algo que todos deberíamos, y digo el ideal, ¿no? Deberíamos cumplir, mientras que también existen consideraciones que son de orientaciones. Por ejemplo, en el caso de ustedes, los estándares son orientaciones, aunque igual debo decir que son un poquito engañosas porque a pesar que son orientaciones, sí están contempladas en la Ley de Desarrollo Profesional Docente, que es un continuo. Y efectivamente, desde el ámbito o desde el punto de vista legal, muchas veces uno amarra las orientaciones también a ciertas prescripciones. Ahí ustedes, estimados colegas, estimados profesores, tienen que ser bastante cuidadosos a la hora de analizar esas cosas porque de alguna manera tienen relación, no explícita muchas veces, pero que sí nos impactan en cómo nos vamos desarrollando como profes en el sistema. Entendiendo de nuevo que el sistema es un amplio, es un macro. En particular, hay tres cosas que quiero recordar que son delicadas de considerar a la hora de trabajar datos y a la hora de usar esos datos en las planificaciones. Primero, y ténganlo en cuenta porque se les va a volver a repetir más adelante cuando ustedes trabajen en evaluación, Decreto 67/2018. ¿Por qué hay un SLAT? Y aquí también les aprovecho de pasar el aviso económico de la nomenclatura de las leyes o de las normativas. En educación, trabajamos el nombre de la prescripción, sea ley, decreto, decreto fuerza de ley, resolución o plano transitorio, con el número slash el año. ¿Por qué se trabaja así? Porque aunque ustedes no lo crean y aunque parezca muy poco práctico, pasa que hay normativas que tienen el mismo número. Por lo tanto, con el slash año las diferenciamos. Particularmente en el caso del decreto 67, que sale el año 2018, pero se publica el año 2019, nos orienta de cómo tomar decisiones a partir de lo que significa la calificación y, ¿no es cierto?, evaluación, calificación y promoción escolar, ¿cierto? Ahora ahí hay una serie de datos porque en general nosotros tendemos a ver en el sistema como uno de los datos que más trabajamos en el desempeño, las notas. Lo voy a decir las notas, cuando en realidad el término correcto es calificación, pero hablamos de nota y ya está, no pasa nada. Cuando estas notas, ¿no es cierto?, se ingresan a distintos tipos de plataformas. La verdad es que incluso si usted trabaja solo con libros de clases físico, que están en serio peligro de extinción, tengo que decirlo, sobre todo por la política de disminución de uso de papel. Los colegios tienen a veces sus propias plataformas, Kimche, Napsis, etcétera, donde los profes vamos haciendo el registro. Sin embargo, este registro obviamente tiene un respaldo en la plataforma Mineduc, porque obviamente eso da cuenta de las trayectorias para después hacer cálculos de ranking, los cálculos iterativos que tiene el algoritmo de Simse, el cálculo del NEM, etcétera. O sea, se requiere tener una sistematización de lo que nosotros llamamos las notas o las calificaciones a partir de los procesos sumativos que ejecutamos en las comunidades escolares.
Tengan en consideración que esos son datos que en algunas instancias se guardan bajo ciertas confidencialidades. Em, en la escuela nosotros tenemos dos tipos de consejos que de hecho están desarrollados en el decreto, que son los consejos resolutivos de notas y los consejos consultivos. Obviamente, hay situaciones que son sensibles y que no pertenecen a la agrupación de datos abiertos. Por ejemplo, supongamos que todos hacemos clase en un primero básico. Estamos en un consejo resolutivo de promoción, por ejemplo, no de seguimiento de nota, de promoción, y cierto rendimiento de un estudiante se ve bastante afectado y se encuentra en riesgo de promoción, es decir, lo que nosotros llamamos en riesgo de repitencia. em, Producto de situaciones que son confidenciales. Por ejemplo, alguna enfermedad de tipo grave, una depresión, un estado socioemocional, etcétera. Variables que sí están contempladas dentro del decreto. Entonces, aquello es confidencial. O sea, no existe plataforma a lo mejor que vaya a decir, mire, usted tiene a Pedrito, Carlita, Jorge, Javiera, etcétera, con una depresión severa, no. Esos son análisis que van en otras dimensiones. Por cierto, que el clima de aula y la dimensión socioemocional sí está controlada en los indicadores, que es lo que vimos en la sesión anterior. Sin embargo, son datos confidenciales y aquí tengan cuidado. Incluso podemos tener el caso de que, no sé, somos 13 profesores haciendo clase en un mismo curso y no todos manejamos la misma información. ¿De acuerdo? Eso es importante, porque aquí en el manejo de datos prima el derecho, ¿no es cierto?, al manejo de los datos sensibles. Es decir, hay situaciones que si efectivamente no deben ser divulgadas, no se divulgan. ¿De acuerdo? Así que por eso que a veces también guardamos confidencialidad, a pesar de que sea un consejo de profe. Cuidado con eso, hay que tener bastante ojo en aquello, sobre todo porque los profes somos extremadamente sociables y tendemos a hablar mucho. Entonces a veces tenemos que ahí cautelar aquello. ¿De acuerdo? Y la otra consideración de formato que deben tener o de análisis o aproximación a los datos educativos tiene que ver con el decreto 83, /2015. Cuidado aquí porque sí hay dos decretos 83, pero el que nosotros utilizamos para adecuaciones es el decreto 83. A propósito de eso, decirles también que hay dos tipos de adecuaciones, les recuerdo un poquito, yo sé que ustedes lo saben, pero recordar nunca es malo. Hay dos tipos de adecuaciones, adecuaciones curriculares a los objetivos de aprendizaje y las adecuaciones curriculares de acceso. Siendo el acceso cuando tenemos problemas en la comunicación, eh, más que todo habla o dice relación con aquellas dificultades asociadas, por ejemplo, con la vista, audición, habla, etcétera. Mientras que a la de objetivos de aprendizaje tienen que ver más con aquellas que hacen los especialistas directamente en función de la taxonomía, o cómo hacer que el proceso llegue a todos, teniendo el resguardo de no generar sesgos voluntarios o sesgos involuntarios también discriminatorios. Por ejemplo, cuando uno evalúa, que es una práctica que afortunadamente se ha ido, digamos, suavizando con el tiempo. Si tienen 10 preguntas, una adecuación no es alguien que tiene ya un plan de necesidades educativas quitar 5 preguntas. Porque lo que usted está diciendo con eso es que determinada persona no puede acceder a todo el dispositivo evaluativo, y porque usted sencillamente así lo consideró y entonces eso es un sesgo, ¿de acuerdo? Es una discriminación arbitraria voluntaria. Entonces hay que tener cuidado con aquello. Pero no voy a generar más adelanto con respecto a la evaluación porque ustedes tendrán ahí una ruta de evaluación también. Dicho lo anterior, entonces, es que vamos acercándonos hacia aquello que denominamos datos abiertos. La clase pasada, de alguna u otra manera, yo les comentaba que estamos bajo, digamos, una forma de ejercer docencia o de generar pedagogía en función del ciclo que se llama gestión pedagógica de aula. La gestión pedagógica de aula, en el fondo, se marcan las acciones propias, identificadas, cíclicas o no, porque va a depender de cómo usted conduzca el proceso, a partir de una contextualización para generar una planificación, luego implementar, evaluar y finalmente retroalimentar y decidir sobre los procesos educativos. Entonces, prácticamente lo que ustedes abordan en estas sesiones está en el plano de la contextualización, que sería el número uno, con miras hacia, ¿no es cierto?, el paso dos, que es la planificación.
En general, los datos que sacamos de la contextualización y ya empezando a desligarnos un poco del macro, van en función de la comunidad escolar. Por ejemplo, ¿qué datos trabajamos fuerte? Los famosos PME, ¿no es cierto? Que son proyectos que obedecen, digamos, internamente a la lógica de un establecimiento y que se reflejan en la misión o en la visión que tiene cada establecimiento. Una vez un estudiante me preguntaba por qué las misiones y las visiones de los establecimientos no pueden ser estandarizadas. O sea, todos los colegios públicos, los privados, los subvencionados tienen la misma. Básicamente porque se respeta la autonomía, la identidad, la integralidad y la diversidad en el sistema. Hay colegios que, por ejemplo, tienen una orientación ecológica. Pues bien, están dentro de todo lo que el sistema les permite, ¿cierto?, para trabajar aquella visión estratégica de su plan como establecimiento. Hay muchas visiones en ese sentido, así que se respeta y digamos, la Ley General de Educación cautela también que así sea. Por eso que ustedes se encuentran a veces con establecimientos que presentan planes propios. No significa que omiten los planes ministeriales, ¿ya? Ahora, ojo que planes es la distribución horaria simplemente, los programas son los que tienen como la fuerza curricular. Y en ese sentido, cuando se presentan los planes y los programas propios, que se llama, deben cumplir primero con el basal nacional y van agregando, ¿no es cierto?, estas, digamos, orientaciones propias que tiene cada establecimiento. Trabajamos fuerte en las categorías de desempeño. Es importante que ustedes se empapen de este concepto porque las categorías de desempeño finalmente son em, nos pegan fuerte a los profesores porque las categorías de desempeño son incluso después se reflejan en las remuneraciones. Así que ojo con aquello porque está asociada a ciertos incentivos. El IBE. También desmitificamos un poquito eso en la clase anterior, que es el índice de vulnerabilidad escolar. El sistema tiene un propio cálculo que es distinto a las fichas de protecciones sociales, por ejemplo, o de protección social, que trabajan, por ejemplo, las asistentes sociales, etcétera. ¿Ya? En el aula, obviamente, manejamos datos como la cantidad de necesidades educativas especiales y su naturaleza. Trabajamos en conjunto y colaborativamente con los equipos PIE en aquellos establecimientos que cuentan con el programa, ¿cierto? Los particulares pagados, si bien es cierto, no implementan el PIE porque el PIE es un programa financiado por el Estado. Interesante esto, porque los establecimientos particulares pagados no reciben financiamiento en los programas pero sí están bajo la norma educativa, es decir, están sujetos a las visitas de agencia y, ¿no es cierto?, las inspecciones que hace la Superintendencia de Educación, ¿ya? O sea, no reciben financiamiento, pero sí están bajo la norma y la deben respetar. Están los IDPS, que son los indicadores de desarrollo personal y social. No solo importan las notas, no solo importa la matrícula, no solo importa la cantidad de dotación, importa mucho. Y ustedes lo vieron la semana pasada cuando hablamos de calidad de la educación, el clima de aula. ¿Cuántos estudiantes están, ¿no es cierto?, bajo líneas de hábitos que no sean saludables? ¿Cuánto es nuestra tasa de aprobación oportuna? ¿Cuánto es la titulación en el caso de los TP, los técnicos profesionales, ¿no es cierto? Hay varios indicadores de generación de calidad que no son simplemente promoción ni rendimiento escolar. Así que a considerar los profesores porque son tan o cuán importantes como aquellos indicadores asociados al desempeño de trayectoria educativa. Y finalmente, ciertas consideraciones de contexto tales como territorio, espacio y recursos. Acá a veces cuando somos profesores noveles se nos va un poquito, por ejemplo, decir, no es lo mismo y aprovechémonos que estamos en un curso de día. O sea, si yo voy a una escuela rural aislada, multigrado, en, no sé, el SLEP de Chinchorro en el norte, y no hay internet, o sea, claramente tengo que pensar en que no hay internet. Entonces, obviamente tengo que adecuar mi planificación o contextualizo en función de ese territorio, esos espacios y esos recursos, ¿de acuerdo? Así que ojo ahí con eso porque es importante aquello. Dicho lo anterior, es que entonces empezamos a establecer dónde se encuentran los datos abiertos. Ya entendimos que hay datos que no tocamos o que son confidenciales o que cada comunidad escolar maneja, pero nosotros queremos trabajar con los de datos de uso abierto, ¿cierto? Esos datos, les voy a recordar que hay un organismo que es clave en el sistema. De los cuatro organismos que interactuamos en el sistema educativo nacional, Agencia de Calidad de la Educación es aquella encargada de almacenar
organizar, sistematizar y publicar los datos de uso abierto. Entonces, aquí les quiero decir que efectivamente Agencia tiene algunos mecanismos de plataforma con los cuales trabajar. Sin embargo, a veces no es tan fácil de masticar la información. Con esto les quiero generar la necesidad de usar IA, porque muchas veces como vemos unos volúmenes enormes, páginas gigantes, pero que no podemos ni descargar en PDF, o que a veces que la imagen cuando tomamos el print de pantalla o la captura de pantalla no se procesa muy bien. Entonces, fíjense que les estoy instalando una necesidad y como que les estoy mandando un mensaje subliminal, ¿ah? Entonces, esa es como la idea. Ahora, dentro de lo que revisamos la sesión anterior, yo les mostraba el mapa de Google, donde ustedes con el RBD podían navegar y buscar toda la información de categoría abierta de un establecimiento. Sin embargo, a veces se nos olvidan los RBD, o sea, se nos olvidan los RUN y no se nos van a olvidar los RBD. Así que obviamente ahí también en la sesión anterior dejamos un link para que ustedes pudieran rastrear con nombre los establecimientos educacionales de Chile. En ese sentido, también les mostré la página del Centro de Estudios del Mineduc, pero hoy día voy a volver a entrar ahí, así que en algún momento me salgo de la presentación y les voy a mostrar algunas cositas interesantes al respecto. ¿De acuerdo? Quiero que miren en la presentación este mapa. ¿De acuerdo? En realidad no es un mapa, voy a ser más precisa, en realidad es una infografía. Y obviamente ustedes se van a dar cuenta que esa es una captura de pantalla. ¿De dónde sacó la profesora esa captura de pantalla tan bonita que además muestra el estado nacional de datos y la cantidad de establecimientos que cuentan con el reconocimiento oficial del Estado? 11.048 establecimientos que se encuentran bajo la categoría, ¿no es cierto? No, no, perdón, no bajo la categoría, sino que bajo la sistematización de los datos abiertos. Ahora yo me voy a salir de la presentación porque voy a entrar a una página y les voy a pedir que ahí me apoyen para que me digan si se ve. ¿Sí? Súper, Jorge. Lo primero que les quiero mostrar antes de entrar al mapa es esta que no les mostré la semana anterior, que se llama categorías de desempeño. Pueden ver, ¿no es cierto?, que está alojada en la misma plataforma de Agencia de Calidad de la Educación, pero, ¿no es cierto?, ¿por qué quise dejar esta para hoy y no la semana pasada? Porque como ya era mucha información, dije, esta semana les muestro el de categorías de desempeño. Esta página los lleva directamente a análisis de datos común, categorías de desempeño de cada establecimiento, resultados de los CIMSE, sistematización de otros indicadores de la calidad, que ahí entran hábitos de vida saludable, etcétera. El día. Recuerden que hoy en día están coexistiendo dos instrumentos de evaluación en el sistema, CIMSE y DIA. Estudios internacionales y localiza tu colegio. Obviamente que en general uno va a entrar a localiza tu colegio, ¿no es cierto?, para ir obteniendo distintos tipos de información, mapeo, etcétera. Y ese link los va a llevar directamente a este que es georreferenciado y que sí vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Les quería mostrar esto porque es de bastante utilidad. Va a estar disponible los links en la plataforma. De todas maneras, como se pueden solicitar, así que no hay problema en aquello. Y voy a cerrar esta pestaña. Bueno, los quiero llevar a la página del CEM, Centro de Estudios del Mineduc. Se las mostré la semana pasada, pero no les mostré lo que voy a mostrar hoy, valga la redundancia. Quiero llevarlos o invitarlos a la pestaña de datos abiertos. O sea, estamos hablando de datos abiertos y aquí dice, ¿no es cierto?, específicamente datos abiertos. Dado que la política de datos abiertos y que sabemos que en el sistema coexisten datos que son cerrados o confidenciales, como lo que hablamos anteriormente, incluso tiene un logo propio que si ven mi cursor, ¿no es cierto?, está allí. No tiene mucha creatividad, dice datos abiertos y color azul rojo que hace referencia a los logos ministeriales. ¿De acuerdo? Y los quiero llevar particularmente el día de hoy a la última pestaña que se llama SEM Interactivo. Cliqueo. Y se despliega un menú en color verde que dice visualizaciones disponibles. Si lo pinto, aparecen distintos tipos de informaciones, pero yo los voy a llevar a establecimientos educacionales. Fíjense que lo que se empieza a cargar ya por la extensión, ustedes saben que los voy a llevar a una infografía,
porque fíjense la extensión en la dirección, dice App Power BI, entonces significa que efectivamente es una plataforma generada con Microsoft Power BI. Entonces, primero les quiero mostrar que esto es interactivo, es navegable, ¿cierto? Bueno, tiene un inicio, ¿cierto? Que si yo cliqueo sobre el inicio, los va a llevar como a la información, como a la ruta. Pero lo que les quiero mostrar es este, el nacional. Y fíjense que efectivamente se despliega esa pantalla que yo les quería, que les mostré, ¿no es cierto?, en la infografía de la presentación. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y qué tendrá de gracioso esto? ¿O cómo se relaciona con las guías? Bueno, porque pueden navegar, el mismo mapa los lleva a distintos lugares. Aprovechemos que tenemos compañeros de Valparaíso y fíjense que voy a salir de la metropolitana y me voy a ir a Valparaíso. Al cliquear sobre, digamos, la región, automáticamente se empiezan a desplegar los datos. Por ejemplo, ¿cuántos establecimientos tiene la quinta región? Aparecen registrados hoy con reconocimiento 1.200. Luego la matrícula, ¿no es cierto? Y fíjense cómo el sistema los está invitando también a mantenerse al día con lo que ocurre, por ejemplo, con el proceso de traspaso de los municipios hacia los servicios locales de educación. En Valparaíso ustedes ya tienen 55 establecimientos que, ¿no es cierto?, se están moviendo a ese sistema. Recuerden que esta migración es progresiva, pero, ¿no es cierto?, Em, les permite de alguna manera ir visualizando cómo se va moviendo el sistema. Recuerden que los servicios locales de educación, es decir, las dependencias, ya sea municipal, SLEP, privado, particular, delegado, dicen también relación con cómo ustedes, profesores, se relacionan contractualmente con cada establecimiento. Aquello que a veces no nos enseñan tanto en la formación inicial, pero que es necesario tener. ¿Cómo me enfrento a una negociación con una SLEP? ¿Cómo me enfrento a una negociación con un municipio para poder saber cuánto me van a pagar, dónde me van a pagar, etcétera? Aparece también los índices de ruralidad, que a veces invisibilizamos también las zonas rurales. Sí tenemos una predominancia del 88%, por ejemplo, en Valparaíso de la zona urbana, pero de todas maneras es un dato importante. Los convenios PIE, los programas PASE, etcétera. ¿De acuerdo? Si me devuelvo, voy a usar el clic. Ah, y bueno, arriba tienen un navegable que les permite así como buscar específicamente comuna, región, etcétera. Me devuelvo y me puedo ir al comunal y en el comunal da datos mucho más específicos de distintos sistemas. Por ejemplo, aquí ustedes podrían buscar, no sé, vamos mm, a ver si me aparece algo en La Serena, por ejemplo, aprovechando que tenemos compañeros de la U de La Serena. Fíjense que automáticamente aquí está arrojando el dato de la comuna, 171 establecimientos, una matrícula no menor, 60.764. Hay una distribución de ruralidad no menor tampoco, cercana al 10%. Fíjense que el PIE, PASE, sostenedores, etcétera. Entonces, aquí esta pestaña les va a ser de mucha utilidad para obtener datos de manera interactiva y también allí, ¿no es cierto?, también una pestañita de RBD. Cierro, ¿no es cierto?, esto que les estaba mostrando de el semi interactivo y cierro los datos abiertos. Recordando la pestaña de la semana pasada y del buscador de RBD, porque vamos a hacer un ejercicio particularmente con, fíjense el RBD que voy a ingresar, 1515, y voy a utilizar datos del Liceo Eduardo de la Barra. ¿Ya? Todo lo que yo accedo son datos abiertos. Obviamente ustedes podrían tener distintos perfiles, pero yo voy a ingresar con perfil de docente, porque en este momento me interesa ese ejercicio. Recordarles que la infografía les va a hablar de qué significa cada cosa, cómo se encuentran los descriptores de las dimensiones, etcétera. Y usted puede descargar en la pestaña de revisar resultados por nivel. Nótese que automáticamente, antes esto no aparecía, ahora por defecto el GSE, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la categoría del sistema económico, digamos, son los grupos socioeconómicos, aparece automáticamente ya en el sistema. Decir que este es un promedio, porque acuérdense que dependiendo del grupo o el nivel en el que se hace el examen, también se van distribuyendo todos los niños, niñas, jóvenes o adultos del nivel.
de acuerdo a la distribución que está establecida para estudiar los niveles socioeconómicos. Esto también lo vimos la semana pasada y quiero llegar al final de la ruta de la página porque aquí sí pueden acceder a los informes descargando todo en PDF, ¿ya? Entonces, a veces esos PDF son muy grandes o a veces son Excel. Y entonces, ¿cómo procesamos eso? Bueno, para allá es donde vamos a ir avanzando y yo voy a volver a la presentación, así que ahí vamos a ir descubriendo cómo procesar. Dicho lo anterior, es que recordamos dónde vamos a encontrar todo tipo de datos abiertos. Queridos profesores, tienen que recordar que las IA son recursos de apoyo, de proceso, de búsqueda y sirven para la toma de decisiones, pero deben certificar que esté apuntando a las bases de datos correctas. El sesgo de la máquina es el sesgo de quien la usa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros como profesores y que trabajamos con personas y que atendemos a procesos tan importantes como la formación de niños, niñas, jóvenes y adultos en el sistema, tenemos que ser bastante cautelosos y criteriosos con aquello. Para buscar, para revisar, para procesar, hemos visto que es súper necesario usar los famosos prompts. Entonces, ¿cómo definimos buenos prompts de búsqueda? La literatura asociada a la formación o realmente como a la aproximación de IAs nos va mostrando algunas lógicas. Acá, por ejemplo, hay un esquema de prompts. Ustedes han visto la primera clase, la segunda clase, etcétera, más o menos el diseño. Pero la literatura informa que es súper importante de pronto fijar la tarea, ¿cierto? Por ejemplo, como en el caso del formato uno, el rol, la tarea y el formato o la tarea, la acción y el objetivo, o el antes, el después y el puente, etcétera. ¿Ya? Lo importante es que cuando ustedes diseñan sus prompts, y ese, ojo con esto, porque para allá va la tarea de cierre de este núcleo, ¿cierto? Tiene que tener una instrucción que sea clara y que se vaya ajustando a lo que ustedes requieren para la experiencia, para la implementación de la experiencia de enseñanza, que ojalá, ¿no es cierto?, culmine en un aprendizaje. Entonces, en ese sentido, la idea es que vayan siguiendo esta ruta porque efectivamente, ¿no es cierto?, nos va a permitir también discriminar si estamos bien o estamos mal. Vamos con una actividad que está pensada para que ustedes de alguna manera vamos viendo, y cuidado, que lo lógico a veces no es lo correcto, así que vamos a mirar acá qué nos dice el prompts. Voy a sacar el código para que se agrande un poquito la letra. O sea, perdón, sí dije el código, no el prompt, perdón. En ese sentido, miren, la pregunta dice, ¿cuál de estos prompts permitirá obtener una respuesta más útil para diseñar una planificación adaptada al contexto? Tienen tres alternativas, tres proposiciones. La primera que habla de sugiere actividades de comprensión lectora para estudiantes de sexto básico que deben trabajar habilidades de inferencia. Nótense que estos prompts obviamente están diseñados para ejecutar en una IA. El segundo, también en la misma lógica y en el mismo contexto, dice, actúa como profesor de lenguaje, elabora una unidad didáctica sobre comprensión lectora para estudiantes de sexto básico en contexto escolar general. Chicos, recordarles que estos son solamente ejemplos, ¿ya? Yo no soy profe de lenguaje, acuérdense, profe de ciencias, pero aún así, ¿no es cierto? Acá estamos coexistiendo todos, así que estamos tratando de generar un lenguaje lo más general posible, ¿ya? Actúa como profe de lenguaje, diseña una unidad didáctica de sexto básico enfocada en fortalecer la inferencia en comprensión lectora. Considera que los estudiantes presentan bajo nivel lector y que el acceso a Internet es limitado, así como el número de textos impresos disponibles proporciona 5 actividades progresivas adaptadas a este contexto. De estas tres redacciones de prompts, viene para ustedes una pregunta. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que ustedes me cuenten, o en realidad que ustedes puedan responder e interactuar, y voy a poner comenzar, que ustedes nos cuenten con respecto a esa pregunta anterior, y voy a abrir el QR para que puedan acceder, ¿cuál de los prompts anteriores permite obtener una respuesta más útil para el diseño de una planificación adaptada al contexto? Acuerdo, la idea es que ustedes puedan ir marcando aquella opción que para ustedes tenga mayor utilidad. Tengo que decir que aquí se va a generar de alguna manera una situación que podría ser extraña en el contexto del curso, porque ustedes me dicen,
Ojo que aquí en la pregunta dice más útil, no quiere decir que en realidad exista solo una respuesta ultra correcta. Efectivamente podría ocurrir aquello, pero también decir a favor, y ojalá los profesores de lenguaje aquí me apoyen, dice más útil, es decir, aquella que les podría servir más en el contexto de la planificación también. ¿Ya? Así que por favor quedan 38 segundos, interactúen con la respuesta para ver qué fue lo que ustedes marcaron a partir de las proposiciones anteriores. Em, bueno, obviamente yo no sé quién responde qué cosa o qué alternativa hasta que se termina el tiempo y aprovecho de recordarles que estoy trabajando en Aja Slide y Aja tiene particularmente el objetivo de interactuar con los usuarios. Así que efectivamente a ustedes también les podría servir hacer este tipo de presentaciones y ustedes ahí van organizando las herramientas con las que quieran trabajar. Y entonces el tiempo se nos terminó y vamos a ver qué es lo que tenemos. Apareció la mayor, obviamente la mayor frecuencia está en la 3, así que súper, quiere decir que estamos como bastante conectados. Ojo que aquí el que marcó uno no se entristezca, no sienta pena, porque, ¿no es cierto? Efectivamente acá hay un más útil. Y entonces, estrellita y caritas felices para nuestros estudiantes, ¿cierto? Porque está, ¿no es cierto?, la gran mayoría en aquella que intencionadamente uno esperaba que respondieran. Recuerden que la evaluación además también siempre tiene una tendencia, no es del todo objetiva. Ahora, les toca a ustedes, ¿ya? Está activado el candadito, así que ya pueden interactuar, abierto el QR, pueden abrir y la idea es que ustedes desde sus disciplinas puedan contarme o hagan o elaboren un prompt de búsqueda, ¿de acuerdo? Perdón. Vayan hacia el sector o hacia los datos que a ustedes les parezca que permita levantar mejor búsqueda de información. Tengo que hacer una aclaración y como buen profe con sentido crítico, y hay que cuestionarse muchas cosas, la instrucción dice plantea desde tu disciplina. Voy a decir que hablar de disciplina es un término tremendamente academicista, ¿ya? Porque en realidad nosotros hablamos más bien en el sistema escolar de asignaturas, ¿ya? Más a los profesores de universidad nos encanta hablar de disciplinas, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer esa distinción y esa, digamos, precisión, ¿ya? A mí me gusta hablar de asignaturas, así como que plantea desde tu asignatura un prompt de búsqueda. Ahora, ojo que también con ello a veces queda un poquito sesgado, mermado el importante, relevante y trascendental rol que tienen los equipos de apoyo, como por ejemplo los PIE, ¿ya? Porque obviamente profesores nos apoyan de distintas áreas. em, Justamente en el tema de las adaptaciones, justamente en aula con los equipos, con los estudiantes que requieren apoyos por necesidades educativas especiales. Así que ahí les pido a los colegas de diferencial de alguna manera tomen una idea de prompt de búsqueda desde sus propias áreas y con mucha naturalidad. ¿De acuerdo? Empiezan a aparecer las primeras respuestas y por aquí me dice, por ejemplo, dime 5 textos que puedes utilizar como comparación con filmes. Uy, interesante es el concepto de, yo hubiese dicho películas, por ejemplo. Así que ahí aparece algo que uno siempre aprende, ¿no es cierto?, para enseñar la tragedia en el nivel de primero medio. La verdad me queda bien como chino a mí, pero se entiende el prompt de búsqueda porque es un prompt de lenguaje, si no me estoy equivocando. Y ojo que podría ser de otra área. Precisamente también porque podría ser interdisciplinar. Eh, Recuerden que estamos en proceso de actualización curricular. No es reforma, es actualización curricular. Y viene muy fuerte la componente de trabajo interdisciplinar. Entonces, ahí también las IA nos podrían ayudar, de pronto no a desempeñar la clase, pero sí a generar ideas. Vamos viendo que aparece otra, dice, propone una actividad para modelo atómico. Obviamente esa me encantó y tiene que ver porque soy profe de ciencia. Así que bien, súper bien. Por acá también otro profesor de lenguaje y ahí nos habla de la lectoescritura inicial. Súper bien. Y también lo cierras en el rango etario, 6 años. Perfecto. Acá le estás dando un rol, profesor de educación física, quinto básico, Chile, ¿cierto? Para que puedas trabajar con vóley.
súper entretenido. Imagina que eres educador diferencial y te asignaron a un estudiante de 10 años de discapacidad intelectual. ¿Podrías crear una estrategia? Buenísimo. Pero en general, aquí Aja ya empezó a agrupar, o sea, obviamente yo cliqué la agrupación, pero empezó a agrupar más o menos las tendencias. Y pareciera ser que en el caso de ustedes, voy a trabajar con vuestra aula, o sea, con este espacio, lo llevan mucho al área como de la propuesta. Y está bien, porque son ustedes quienes conducen. Y lo llevan también al contexto como particular que tiene que ver, por ejemplo, con el número de estudiantes o con ciertas dificultades que se pueden generar. ¿Ya? Por aquí aparecen los profesores de biología. Uy, es bastante interesante que interacciones biológicas, incluso le das ejemplos, ¿ya? Em, los aparecen profesores de lenguaje, matemática, acá incluso usted le dio el objetivo, lengua y literatura, ¿cierto? Liceo de Pudahuel, mucho más específico. Perfecto. En general, la línea de los prompts que están proponiendo van en la línea de las ideas. Súper interesante precisamente porque uno cuando planifica después sistematiza, ¿no es cierto? Las actividades de aprendizaje. Así que súper bien, excelente, valiosísimas las interacciones. De lo que se ve ahí, no pierdan la idea de cómo están escribiendo, porque efectivamente les voy a empezar a hacer spoiler. La actividad de cierre apunta hacia diseño de prompts. Así que avancemos. Les voy a pedir el máximo de atención acá porque vamos a ejecutar el ejercicio práctico de esta clase. ¿De acuerdo? La profe ya les dijo qué datos son abiertos, empezamos a consensuar y nos entendemos bastante bien con qué pros nos sirve y ustedes ya están soltando la manito, como decimos los profes, bastante bien, bastante riguroso. Creo que hasta acá captando la idea bien, estratégicamente bien. Entonces, ahora les voy a mostrar dos recursos IA por los cuales pueden de alguna manera sistematizar, organizar o apoyarse para tomar decisiones para la planificación o para organizar precisamente las ideas de los datos de contextualización. La primera, y yo van a notar que voy a salir de acá, como esta presentación que hay disponible para ustedes, Napkin y Julius están con hipervínculo. Si cliquean, van a ir directamente a la página de inicio de Napkin y de Julius respectivamente. Lo primero que voy a hacer, perdón, es mostrarles que desde la misma página del ministerio, la que les mostré de cuando uno accede con perfil de profe a través de agencia, tú puedes descargar la descripción de los grupos socioeconómicos por cada uno de los niveles. Y les conté que había trabajado con el Liceo de Eduardo de la Barra y descargué, fíjense lo que hice, descargué la descripción de los grupos socioeconómicos, ¿de acuerdo? Si se fijan, es una lectura, tengo los resultados de cuarto básico, de sexto básico, segundo medio, ¿de acuerdo? Así como se ven, igual hay que decirlo como que no están organizados gráficamente de forma muy atractiva. Bueno, ¿cómo podemos ayudar nuestra tarea de profes llegando a digamos, usando una IA más o menos fácil? Y aquí les digo, esto es una IA de nivel simple. Vámonos a Napkin. Entonces, Napkin, tal cual como ven ustedes, si lo ponen en Google, les va a arrojar directamente, ¿no es cierto?, la página. Profesores de inglés, de alguna manera ya están diciendo napkin como servilleta. Efectivamente, como servilleta. De hecho, se van a dar cuenta que tiene una idea similar a como cuando uno antiguamente decía, oye, me dais tu número y no tenía dónde anotar y no está el celular en una servilleta. Entonces, esto es como similar. Voy a iniciar sesión. Debo decirles que por defecto muchos de ustedes deben tener lo mismo, ¿ah? Google traduce, ¿no es cierto?, a la barrita directamente de inglés a español, ¿ya? Ahí ustedes depende de la configuración que tengan en cada uno de sus computadores. Si se fijan, lo que yo abrí es como una servilleta, ¿ya? Acá previamente, y voy a tratar de abrir una nueva para que no miren el ejercicio, ¿ya? Abrí una servilleta nueva. Para registrarse en Napkin solo necesitan su correo electrónico. Es una versión free, o sea, sin libre de pago, así que lo que yo voy a hacer también lo pueden hacer ustedes. Me voy a ir de nuevo al informe y fíjense que voy a trabajar con los datos de cuarto básico. Estoy haciendo un simple copy-paste, ¿de acuerdo? Control C, pegar, voy a Napkin y adivinen, Control V, pegar.
Obviamente tengo que revisar que se haya pegado correctamente y de hecho fíjense que aquí como PDF a veces tiene ese desfase, pegó sexto básico, pero no quiero sexto básico, solo voy a trabajar con la info de cuarto. ¿Cuál es la gracia de Napkin? Que una vez que ustedes pegan texto y un texto, fíjense que está de corrido, o sea, no me estoy tomando ninguna consideración muy fina, lo voy a procesar a través de Napkin para mostrarles para qué sirve. Tienen un rayito blanco en un circulito celeste que al pinchar, voy a cliquear, ¡cling! Fíjense que empezó a procesar, empezaron a aparecer estas líneas como celestes sobre el texto. Lo que hace Napkin es, obviamente aquí está pensando Napkin, es entregar, fíjense, formas para presentar la información. Voy a bajar para mostrarles los gráficos, para presentar la información bajo distintas, perdón, no es graficar, sino que es organizar a través de esquemas la información. Voy a subir un poquito aquí. Fíjense que ustedes podrían elegir esas barritas, si bajan podrían elegir esas ampolletitas, puede ser barritas hacia el lado, etcétera. Lo que sí les quiero decir, y aquí vienen como algunas estrategias para trabajar en Napkin, no pinchen directamente en las opciones, porque cuando ya pinchen, cierran el formato y entonces ya empiezan a editar color, forma, etcétera. ¿Ya? Vamos a quedarnos con la primera, sin embargo, fíjense que usted puede avanzar. Hay unas maravillosas, o sea, de verdad bonitas. Y si no quedó conforme con ninguna, bueno, apriete More y le va a dar más opciones. Solo por efectos de demostración, voy a cliquear sobre el primer estilo. Y fíjense que una vez que ya me casé con ese estilo, les empieza a mostrar formatos como de colores, formas, letras distintas, etcétera, bajo el mismo esquema que ustedes seleccionaron. Supongamos que yo me voy a casar con el primero. ¡Cling! Una vez que ya lo cliquearon, quedó. ¿De acuerdo? Van a encontrar en la parte de arriba un menú que no sé si alcanzan a ver, pero es una paleta de colores. Ya no le gustaron esos colores, le gustó el celeste. Ya pinche celeste, pinche azul. Ahí ya va a depender al gusto del consumidor, al gusto de la persona, ¿no es cierto? Y ¿cómo hago la descarga? Bueno, cliqueo en Export, que significa descargar, ¿no es cierto? En este caso, y puedes hacer las últimas configuraciones, ya sea de fondo, de forma, etcétera. Y les aconsejo, quizás, si lo van a pegar en otro documento, descárguelo en formato PNG, que está súper fácil para un informe. Si ustedes están haciendo informes de contextualización en sus prácticas o informes de prácticas profesionales, esto les queda bastante bien. Y una vez que seleccionan el formato, terminan de hacer la descarga, ¿no es cierto?, con la flechita típica que uno conoce, ¿no es cierto? ¡Pum! Y se va a guardar donde ustedes tengan configuradas las descargas, o en descarga o en el escritorio, digamos, ustedes manejan esa información. Entonces, fíjense que napkin, servilleta en inglés, o sea, servilleta para nosotros en español, les va a permitir organizar cualquier cantidad digamos, en realidad cualquier dato que venga escrito a párrafo, ¿no es cierto? Em, ¿No es cierto? Llevarlo a estas estrategias para presentar la información. Vale. La segunda estrategia que les quiero presentar, me voy a devolver a la página, es Julius. Ahora ustedes ven que dice Julio, porque Carla, ¿me efectivamente, escucha? ¿No? sí. Sí, quiero dar un dato sobre Napkin, es que la he estado ocupando. Así que, sí, puedo, ¿no? Dale, dale, dale. Sí. Sí, aprovechen de crearse la cuenta ahora porque está partiendo y la beta, la versión Pro, está completamente gratuita. Entonces, si se crean una cuenta ahora, van a tener acceso a la versión profesional gratuita y como fueron early adopters, o sea, adoptaron esto tempranamente, después van a tener promoción y cosas así para seguir manteniendo una cuenta Pro. Y lo otro que también se puede que tiene la opción de subir una imagen. Entonces, por ejemplo, a veces ustedes pueden escribir algo a mano o le toman una captura y también pueden subirlo así como tú copiaste y pegaste el texto. También pueden importar una imagen para que hagan lo que tú acabas de demostrar, que en realidad está espectacular ahí el uso que le diste. Así que ese es mi aporte, para que lo utilicen y créense la cuenta ya terminando acá. Se crean la cuenta para que tengan acceso a la versión Pro de manera gratuita. Súper, gracias, Claudio. Tremendo dato, ¿ven? Así que ahí, De nada. eso, para que puedan.
aquí la práctica es al maestro, o sea, no es que todos vamos a ser nativos porque así como van a salir millones de IA, obviamente esto les va a ayudar a presentar información y que ojo que a veces la forma de presentar la información ayuda mucho después para tomar decisiones en función de cómo, ¿no es cierto?, está puesta allí. Yo sé que Julius lo trabajaron con el profesor Pablo hace 2 clases atrás. Simplemente ahora lo que les quiero mostrar es las prestaciones que podrían tener cuando tienen muchos datos. Ustedes ven Julio porque efectivamente en mi caso Google lo tradujo por defecto. ¿Ya? Si yo entro a Julius, que lo único que necesitan acá también es tener un correo. Debo decir, sí, que la versión free les permite 15 consultas gratis. Después ya les va a empezar a mandar recado de que pruebe, pague, etcétera. Pero mientras tanto lo puedan usar o abrir incluso con otros correos. O sea, ya está. Les va a permitir hacer análisis de datos. Julius es un poquito más en la línea de programas como por ejemplo R, que se trabajan bastante con los profes de formación para ir haciendo, ¿no es cierto? Análisis de clase, etcétera, o análisis de datos. Lo que les voy a mostrar es bastante simple, es una prueba inicial a nivel usuario. Lo que les voy a mostrar es en la plataforma de, ¿no es cierto?, de datos abiertos. Yo descargué este Excel que tiene la información de los IBM por división geográfica nacional. ¿Qué son los IBM? Son los índices de vulnerabilidad multidimensionales. Entonces, si yo me voy, o sea, son muchos datos, eso es lo que quiero ir. Fíjense que al mover aquí la zona superior, mira, yo creo que ya se está moviendo en la pantalla. Aparecen datos de los IBM de región, de comuna, etcétera. Y la verdad que son datos que se trabajan en el sistema para ir tomando ciertas decisiones. Esto es una suposición. Quizá usted no va a trabajar un Excel con IBM, a lo mejor va a trabajar un Excel con calificaciones de los estudiantes del colegio donde está, del curso donde está, o etcétera. Pero es para hacer el ejercicio. Es un Excel larguísimo, mire, quiero que vean. Así, muchos, muchos, muchos datos, porque obviamente hay datos de todas las regiones. Dicho lo anterior, entonces, bueno, voy a cerrar ahí. Y lo que yo voy a pedir a Julius es que lo analice. Lo primero que voy a hacer es cargar el archivo. Entonces, uno pincha el clic, subir archivo. Tiene una lógica bastante parecida como a los Drive. Ya, voy a pinchar ahí el Excel y lo estoy subiendo. Ya, Julius está pensando. Ya ven, se fija, Julio está analizando. A los que no tienen traducción les va a decir, Julius está analizando. ¿Ya? Y fíjense que lo primero que hace Julius es como tantear los datos y empieza como a mostrar un poquito las tablas. ¿De acuerdo? Sin embargo, no le he dado ninguna instrucción y lo primero que voy a hacer ahora es darle una instrucción. Voy. Y mira lo que les voy a pedir. Y le voy a pedir que es realizar una descripción. Los profes de lenguaje me van a matar porque no estoy poniendo tildes, pero fíjense que el sistema lo va a detectar. Realizar una descripción de los datos. Enter. Muy parecida a la lógica de ChatGPT, de Copilot. Fíjense, a mí ya me está empezando a molestar porque le he preguntado muchas cosas a Julius, así que me está empezando a molestar que pague, pero yo no voy a pagar ahora. Así que lo que está haciendo ahora, está pensando, ¿de acuerdo? Está pensando, dice que yo subí un archivo y entonces me dice realizar una descripción de datos. Sugerido. Entonces, no me está dejando pensar, no me está dejando pensar aquí y se pasó. Vamos de nuevo, le voy a preguntar. Identifica las comunas con mayor y menor IBM. Enter. Julio está pensando. Ya, lo que van a notar con Julius, que quizás podría ser distinto a otro tipo de recursos, es que en el momento en que empieza a pensar, y para aquellos que saben programar, te da el código en Python. Entonces, bueno, si tienen ganas de alguna manera de generar o editar el código, se los va a dar, ¿de acuerdo? Fíjense que ahí ya está pensando, se demoró un pelín en pensar, pero ya está trabajando y fíjense, ya me empezó a generar resultados. La comuna con mayor índice de vulnerabilidad sigue escribiendo. No sé si es porque estoy con el internet un poquito lento, pero ahí está cargando el código. Pum, pum, pum. No me está dando los datos. Voy a tomar un sugerido. Ya. Ahora me pasó lo que
yo pensé que no me iba a pasar. Efectivamente no me está dando los gráficos porque superé las 15 consultas. Ahora, aprovechando que pasa esto, les voy a contar que lo que muestra, bueno, aquí también me permite exportar también los archivos. Julius analiza, o sea, me va a decir cuáles son las comunas con mayor índice, me va a entregar gráficos con colores muy, muy bonitos, así que en ese sentido, es una herramienta bastante útil. Para no retrasar la clase y dado que no me dio los gráficos puestos aquí, y yo ya sé por qué, es porque tengo ya las 15 consultas listas, o sea, perdón, las consultas listas de Julius gratis, les voy a aconsejar que entren después con otro correo cuando les pase esto y puedan seguir y descargar los gráficos. No voy a probar eso yo ahora porque si no los voy a atrasar en la clase. Y yo sé que están ansiosos por tener su fin de semana largo, así que voy a seguir avanzando. Me devuelvo a la presentación. Lo anterior, independiente que ustedes usen las guías, ya sea Julius o Napkin en este caso, que Napkin precisamente es para revisar información y organizarla. Tomen en cuenta las sugerencias que les acabo de hacer, más las sugerencias que les entregó Claudio, que son muy prácticas para presentar info, ya sea en informe, en las comunidades escolares, cuando estén trabajando con los datos de contextualización, etcétera. Piensen también que en algún momento ustedes pueden ser UTP o pueden ser directores y les va a servir para presentar la información a sus comunidades educativas. Que por Dios que se agradece que la información venga de alguna manera gráficamente amistosa, que leer párrafos a veces es pesado. Julius sirve para identificar, analizar y decidir. Yo acuso, recibo acá, efectivamente no descargo los gráficos porque superé las consultas, quedo al debe y probablemente le voy a pedir ahí a los tutores que suban un pantallazo para que muestren cómo funciona Julius y no se queden perdidos con eso. No me siento tan mal porque sé que con Pablo lo habían trabajado, pero sí quedo al debe mostrarle aquello. Y todos estos recursos son IAs que nos permiten ir generando, ¿no es cierto?, la información de mejor manera o la presentación de la misma. Pero en ningún caso esto reemplaza el juicio docente o la reflexión pedagógica, ¿no es cierto?, en el contexto de las propias culturas escolares. Y acá hay una idea fuerza que es súper importante. La planificación en contexto para el territorio, ¿cierto? Y con miras a la mejora educativa siempre le va a hacer muy bien a la comunidad escolar. Es por eso que la planificación es un ejercicio reflexivo. Ahora, a partir de todos los datos de contextualización, vamos a ir mirando la planificación. Yo no voy a adelantar mucho porque la planificación viene para ustedes, ¿no es cierto?, la planificación de este curso, donde van a tener que tener en cuenta los formatos, los tiempos, las bases de datos a partir de las bases curriculares, ¿cierto? Y la contextualización que permita la cobertura curricular. Y en ese sentido, solo para apoyar un poquito, si es que están planificando, recuerden que pueden navegar buscando los objetivos de aprendizaje en la plataforma de currículum o de Aprendo en línea, que es mucho más fácil, porque ahí están listos para llegar, copiar y pegar. ¿De acuerdo? Recuerden que todo lo que está almacenado en las plataformas de currículum nacional son propiedad intelectual nacional, por eso son abiertas, llegar, copiar y pegar. Vamos de a poquito acercándonos al final de la clase y ustedes saben que el final de la clase tiene por meta contestar un quiz. Por eso que ahí les invito, de nuevo, vayan al código para que puedan contestar la pregunta. Y la pregunta dice, candadito abierto, describe una forma específica en que utilizarías la inteligencia artificial para planificar tus clases como docente. ¿Qué área te gustaría automatizar o mejorar? Ya, acá la idea es que ustedes nos entreguen insumos también para poder ir viendo, ok, o sea, es que el volumen de datos es muy grande en función de lo que es IA, entonces también hay que ir viendo hacia dónde uno puede orientarlos, apoyarlos, ¿de acuerdo? Entonces vayan contándonos un poquito, ¿hacia dónde ven la planificación? ¿Hacia dónde ven que esto podría ayudar? Y empiezan a aparecer las primeras respuestas que veo en pantalla y dice pensar en ejemplos de actividad didáctica. Claro, efectivamente. Miren, qué bueno que salió el término didácticos porque muchas veces, bueno, la RAE dice que didáctico es algo entretenido, lúdico o
de metodología más o menos simple. Recuerden que cada uno de ustedes en su especialidad, en sus áreas, en sus asignaturas, tienen como uno de los pilares formativos la didáctica. Y la didáctica en el contexto de un lenguaje especializado de profesores no es igual a lúdico ni a entretenido. La didáctica es una área del conocimiento que depende, ¿no es cierto?, de la naturaleza de, digamos, lo que ustedes implementan. Por ejemplo, en mi caso, yo soy profe de ciencia, por lo tanto, la disciplina de la didáctica es específica a la didáctica de las ciencias y dependerá del conocimiento específico de las ciencias propiamente tal. Y lo mismo les va a pasar a cada uno de ustedes. Ajá, está pensando, está buscando. Me encantó eso de diversificar la enseñanza. Alguien por ahí lo puso. Y fíjense que Ajá me está ayudando a pensar. Y está agrupando más o menos por, digamos, coincidencias, por frecuencias, por similitudes. Perdón. Y en ese sentido, miren. Aparece muy ligado de nuevo al tema de las actividades. Por ejemplo, crear estrategias o cómo ocuparía en una lluvia de ideas o cómo personalizar, perdón, diseños de planificación, etcétera. Restribución equitativa. Uy, qué linda palabra, ¿ya? Y recuerden que igual no es igual a equitativo. Por eso que en el sistema nosotros vamos decidiendo en función también, ¿no es cierto?, de disminuir sesgos. Por ejemplo, sesgos de género, sesgo etario, sesgo económicos, de credo, etcétera. Porque lo que buscamos, ¿no es cierto?, es que para generar educación de calidad sea lo más equitativo posible, ¿ya? Y equitativo, repito, no es igual, valga la redundancia, a igual, ¿ya? Porque a veces pensamos que nos den, voy a pensar, 100 pesos a dos escuelas distintas y es igual, entonces está bien. No, las necesidades pueden ser distintas en función de los estudiantes, de la cantidad de gente que atendemos, etcétera, ¿ya? Ay, me encantó esto. Dice revisar y graficar el rendimiento. De hecho, Napkin les podría ayudar mucho con eso y queda bastante bonito como pudieron apreciar. Nos vamos acercando al cierre para que definitivamente puedan ir a disfrutar, ¿no es cierto?, este fin de semana XL para aquellos que sobre todo les dieron ahí sándwich o interferiado. Y en ese sentido quiero decirles que la clase de hoy empezamos ya, digamos, de manera muy técnica a priorizar datos, datos que son de alta complejidad, datos que son de baja complejidad y cómo estos conversan o se van acercando al currículum. Y cuando digo currículum es que sensiblemente llegamos a la planificación. De hecho, quiero contarles, y tal como dice abajo de la imagen, esto está generado con Napkin. O sea, usé Napkin a partir de un párrafo para, ¿no es cierto?, mostrarle el resumen y el cierre de esta clase, en la cual intentamos resolver tres preguntas, tal como, ¿qué datos son abiertos y tienen sentido pedagógico? Entendemos que los datos abiertos entonces son aquellos que se encuentran almacenados en plataformas de acceso abierto y directo. Recuerden que el Sistema Nacional Educativo es responsable de alimentar los datos. Y bueno, obviamente el sentido pedagógico se lo van a dar ustedes en los contextos en los que se desempeñan. ¿Cómo organizarlos? Bueno, particularmente en esta clase vimos Napkin, vimos Julius. Lamento demasiado que Julius no hubiese mostrado los gráficos, pero estas son las cosas de hacer televisión en vivo, así que voy a buscar la forma de hacer llegar gráficos de ejemplo. Y la pregunta es, ¿cuál es la proyección inmediata del uso de IA? Chicos, chicas, profesores, profesoras en formación, esa pregunta es reflexiva. No la voy a contestar yo porque la idea es que ustedes lo calibren en función de vuestros propios contextos educativos y vuestros propios territorios. En síntesis, apuntamos a prompts que nos ayudan a dialogar con la IA, pero la pedagogía es profundamente humana y por favor con un profundo sentido profesional. Lo vimos la semana pasada, somos profesionales de la educación. Con esto yo cierro la clase, pero les quiero decir que el trabajo autónomo apunta precisamente a que ustedes redacten un prompt. Ya, en este caso el prompt, em, la idea es que ustedes lo redacten, ¿no es cierto? Perdón, que vuelva a repetir, lo redacten, ¿no es cierto? Como dando instrucción a una IA para que, con el fin, dice acá, de que busquen resultados o presentar resultados asociados a estándares de aprendizaje de lectura o matemáticas. Cuarto básico. La idea es que lo usen con un establecimiento donde están trabajando ahora o con alguno que tenga un RBD existente.
Para eso van a tener que ir a la plataforma del buscador del RBD que les mostré, descargar un informe SIMSE, porque SIMSE es el que está ligado a estándares de aprendizaje, y procesen esa información. ¿Cómo la buscarían con un prompt? Primera cosa, y luego, teniendo la información, la van a acompañar de un esquema hecho en Napkin. ¿Cómo se evalúa esta tarea? Esta tarea tiene una lista de cotejo. Ustedes saben que la lista de cotejo es cumple o no cumple con 5 criterios, ¿cierto? Que van desde que la estructura tiene una estructura adecuada, más o menos del curso, rol, tarea, contexto, más tipo de respuesta esperada, em, que presenten la información y que vaya a una base de datos que no tenga sesgo, que tengan 3 implicancias de resultados solicitados, que lo esquematicen, obviamente, que la redacción sea libre de sesgo y que esté correcta en términos técnicos, o sea, ortografía, ¿vale? Ahora sí, cuídenlo. No hagan como a la profesora que no puso las tildes de pronto, ¿ya? Déjenlo bastante armadito. En la plataforma lo van a ver, van a visualizar la pestaña de esa manera, así que ahí van a poder acceder al trabajo autónomo. Los invito a que se pongan al día con eso, cosa que así puedan superar el núcleo 2 y se puedan concentrar súper bien en el núcleo 3. ¿De acuerdo? Dicho lo anterior, los invito para que puedan acceder a ley virtual y puedan completar las tareas asociadas a estas clases. ¿De acuerdo? Dicho eso, voy a ceder el paso entonces para que se pueda ir revisando el cierre de la clase, agradeciendo la paciencia, las ganas y la atención. Muchas gracias, profesora Carla. Estamos aquí a la espera también con Claudio de que si hay alguna duda, consulta, pero podemos esperar porque estaba conversando con Claudio que claramente la tarea de la plataforma de esta semana es Napkins, así que estuvimos súper bien porque pudieron aprender el acceso, aprovechando también que Claudio, no sé si trabaja para Napkin, no, dándonos el dato de que hay que aprovechar de hacernos, de inscribirnos, ¿cierto? Y todo el asunto, porque podemos aprovechar las ventajas totales de la plataforma. O sea, eso hoy día es una garantía. Así que, sin más, si no hay más dudas, quiero agradecer entonces a nuestra profesora Carla Olivares Petit por la tan interesante clase del día de hoy. Estuvimos abordando una serie de información, de nuevas herramientas IA que seguro a cada uno de ustedes les va a ayudar en sus procesos formativos y tal como ella mencionaba, de pronto no solo pensando en el aula, sino que también, y por qué no, en algún momento podrían optar o tener un cargo directivo o parte, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con la amplitud y la comunidad pedagógica, así que también les puede ayudar este tipo de herramientas. Así que muchas gracias, profesora, la esperamos prontamente para que regrese. Despedimos también a Claudio Moraga, nuestro tutor CODEA. Recuerden que hablaba con Claudio de que ya que hay algunos días, probablemente ustedes igual tienen muchas otras tareas, pero hagan los trabajos que están pendientes en Moodle para que no se acumulen. Ya vamos en la sexta clase, la próxima semana entramos a la séptima, entramos casi a la mitad del curso, por tanto sería ideal para nosotros que se pongan al día en los cuestionarios, ¿cierto? En todas las tareas que están allí en la plataforma Moodle. ¿Ya? Y Claudio, como siempre, va a estar allí atento 24, digo 24/7, no, porque también él tiene que descansar, pero él está muy atento a la plataforma y ustedes lo saben enviándoles mensajes, por tanto, si es que quedaron con alguna duda, por favor, usen la plataforma, comuníquese con Claudio y también él puede hacer el feedback con nuestra profesora. ¿Ya? Así que muchas gracias, Carla, muchas gracias, Claudio, y muchas gracias a todos y a todas. Así que ahora vayan a disfrutar su fin de semana largo, esperamos, algunos quizá el viernes no. Así que muchas gracias por todo. Nos vemos prontamente. Chao. Chao, nos vemos, que esté muy bien. Estoy atento en la plataforma, así que escríbanme. Y gracias nuevamente, Carla, por la clase, estuvo muy buena. Gracias también por el apoyo, chiquillos. Nos vemos. Gracias. Vale, chao, chao. Ahora Chao, sí. chao. Chao. Vale. Gracias, chao, Gra- chao. Chao, gracias, chao. chao, chao, chao.